Saludos, apreciados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestro proceso académico en idioma extranjero inglés en el Colegio Altamira Suroriental. Eh, Inicialmente vamos a hacer nuestro trabajo con esta guía introductoria. Voy a explicar inicialmente de qué consta y qué tienen que hacer en cada uno de esos espacios para que tengan en cuenta esta información. Primero que todo, pues no se olviden que hay una ficha eh, la cual debe ser desarrollada con la fecha y su nombre. Paso seguido, entonces, les recuerdo nuevamente el enlace donde usted va a encontrar alojada esta guía en un formato PDF. Los logros y los indicadores que desarrollaremos en este caso, vamos a desarrollar, tratar de expresar hábitos, costumbres, rutinas, actividades diarias y preferencias eh, de lo que ustedes hacen en sus cotidianidades. Y está establecida la fecha. No se olviden que está un enlace a través del cual vamos a estar todo el año con este enlace, va a ser el mismo y con este enlace vamos a estar en clase, nuestra clase va a ser la primera el miércoles 17 de febrero. Entonces con grado 8.1 y 8.2 será a las 7 de la mañana y con grado 8.3 y 800 será a las 8. Bien, entonces aquí están establecidos los criterios de la guía para que no se les olvide y el correo a donde deben enviar desarrollado el trabajo. Bien, en primer lugar, queridos estudiantes, entonces invitarlos a este reconocimiento teórico. Son unas reglas que vamos a repasar para trabajar oraciones simples con el verbo, perdón, oraciones simples con los verbos irregulares. Entonces, tenemos aquí tres reglas. La primera regla habla de los verbos que terminan en E, como el caso de dance, y entonces le van a aplicar una S o like y le van a aplicar la S. Entonces, estos eh, verbos que ustedes están observando son verbos regulares y irregulares y también en el enlace donde se alojan los trabajos anexaré una tabla de verbos regulares e irregulares. La regla número 2 está dividida en varias partes. Tiene 5 formas verbales, verbos terminados en O, verbos terminados en SH, ¿sí? Van teniendo en cuenta. Verbos terminados en CH, verbos terminados en doble S, ¿sí? Y el grupo de verbos terminados en X. La mayoría de verbos que van a encontrar en esa tabla, a todos se les va a aplicar la S cuando hagamos oraciones afirmativas con los pronombres she, he o it. Pero hay unas reglas como estas a las cuales les tenemos que aplicar una regla diferente. Entonces, estas terminaciones que estoy mostrándoles acá en resaltado en azul, todas van a tener ES. Si el verbo termina en O, en SH, en CH, doble S o en X, entonces le va a aplicar a todos los verbos que encuentre con esas terminaciones, les va a aplicar esta eh, normita, ¿sí? Ahí está. La ES y esta es pues la forma de identificar. Entonces, por ejemplo, verbos terminados en O, no es que existan 100, 200 o una infinidad, pero cada vez que encuentren un verbo terminado en O, le van a aplicar la regla. Si lo encuentran terminado en SH, CH, doble S o en X, van a hacer la misma actividad. Entonces, es un grupo de verbos fáciles, solamente hay que tener en clara las terminaciones. Tenemos una tercera regla de verbos, que son los terminados en Y. Este grupito de verbos tiene una cualidad y es que tiene dos formas. Entonces, cuando usted encuentra un verbo como el que estoy señalando acá, terminado en Y, y antes está una consonante, entonces llámese consonante, querido estudiante, a todas aquellas palabras, letras del alfabeto que están conformadas por todas menos las vocales, es decir, A, E, I, O y U serán las vocales, no está por demás recordarlo, porque pues... Entonces, cuando usted encuentre un verbo que antes de la Y tenga una D, entonces va a hacer este ejercicio. Toma la Y, la convierte en I latina y luego le aplica la ES. Entonces ahí está la regla de los que están con Y precedidos de la consonante en su formación verbal. Y encontrará también verbos como este play,
que él termina en Y, pero antes hay una vocal. Entonces, ese verbo tiene la particularidad de que no tiene que transformarse, ni quitarse, ni anularse. Simple y llanamente le va a aplicar la S. ¿Correcto? Entonces, esa es la regla 3 que tiene esa conformación. En general, vuelvo y repito, la mayoría de verbos que usted va a trabajar siempre van a tener la S cuando haga una oración. Es decir, voy a poner aquí un ejemplo. Entonces, esta oración que voy a poner dice acá, por ejemplo, una oración con she voy a hacer. She, she usually goes to school early. ¿Sí? Entonces, en esta reglita utilicé el verbo, ¿cierto? Go, que está acá en el ejemplo, y le agregué la regla es. Entonces, en este tipo de oraciones es en el cual vamos a expresarnos aplicando esas reglas. Serán oraciones afirmativas y las haremos siempre, sea con she o también sea con el pronombre he o con el pronombre it. Con esos tres pronombres vamos a aplicar estas tres reglas. ¿Correcto? Este Jamboard que están observando acá nos va a remitir a una actividad sencilla. Entonces, cuando estemos explicando la clase, les voy a indicar cómo hacer ese Jamboard. Este Jamboard lo vamos a hacer en clase. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Bien. Siguiente en la guía, entonces van a encontrar acá unas expresiones y necesito que se las sepan muy bien para lo que vamos a hacer en adelante y que va a ser un ejercicio de largo aliento, como dicen, porque vamos a hacer casi eh, prácticamente dos trimestres este tema. Entonces acá hay una tabla de expresiones de actividades que ustedes desarrollan en diversas partes del día. Entonces hay unas que se hacen por la mañana, otras que se hacen en la noche, otras actividades que hacemos en la tarde y algunas otras actividades que hacemos en diferentes horarios del día o de la semana. Entonces, ¿qué hay que hacer con la tablita? Muy sencillo. Aquí está señalado la número 1 y aquí dice morning activities, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Con esas expresiones vamos a darles el significado en español, ¿sí? Entonces, aquí ya está despertar, entonces vamos a marcar la número 2, get up, entonces levantarse. Eso es lo que van a hacer porque necesito esa información, ¿sí? Entonces, ahí está, queridos estudiantes, lo que van a hacer con la segunda tablita de verbos. Bueno, eso lo hacemos con esta tabla. Este ejercicio, entonces, tiene unas ideas principales que están aquí resaltadas y lo que hay que hacer es, primero, pues para, si quieren entender cada idea principal, traduzcanla, ¿sí? Por ejemplo, esta primera significa eh, tipos de ropa, ¿sí? Entonces cada una de ellas tiene un significado y acá abajo van a encontrar 4 párrafos. Deben identificar cada uno de esos párrafos a cuál idea principal de arriba pertenece. Entonces yo voy a resolver una. Cada uno de estos párrafos son un tema de conversación. Entonces acá pues nos vamos a ahorrar tiempo y voy a escribir A, B, C y D porque el párrafo Topics of Conversation está incluido, está inmerso esa idea principal en todos, son temas de conversación. ¿Qué hay que analizar? Que acá hay 4 párrafos, pero usted va a encontrar una, dos, tres, cuatro, cinco y 6 ideas principales más. Quiere decir que le queda por usar 3 ideas principales, ¿cierto? Y unas de las que están sobrando no sirven en absoluto porque no expresan nada. Entonces, acá le resalté algunos verbos que le van dando una idea de qué trata cada uno de los párrafos. Entonces, cuando haya decidido la idea principal, incluye la letra, ¿sí? Donde usted considere conveniente para el tiempo, para relacionar la idea principal. Bueno, esa es toda la actividad, queridos estudiantes. Eh,
Acá hay una ayudita en se me olvidó decirles, copian este enlace en internet, ¿cierto? Que yo lo voy a hacer. Entonces los va a llevar a esta actividad. Es una actividad muy sencilla que tienen que hacer. Obturar en este lápiz, escoger un color y relacionar los verbos, ¿cierto? Que eso les va a ayudar eh, con todo lo que ustedes están haciendo de este tema, ¿sí? Entonces, una vez que lo resolvió, le da siguiente, ¿sí? Bueno, acá hay que esperar un minutico porque le va a dar ahorita en 30 segundos en esta ficha azul que usted está observando, ahí donde se ve el más y el cursor, él le va a dar las respuestas, ahí ya aparecieron las respuestas, ¿sí? Entonces, luego de eso, si no funciona acá el siguiente, se va con esta flechita y desarrolla la siguiente, luego ahí, una vez la resolvió, desarrolla la última y vuelve al inicio. Es como una ayuda para que tenga los significados de acá. ¿Listos? Bien. Entonces espero que hayamos empezado con pie derecho. Nos vemos en la clase y felicidades.